Bien, bienvenidos, amados hermanos y todos los que están conectados con nosotros en este tiempo, en este día, este domingo. Queremos adorar a nuestro Dios como siempre y estamos alegres, estamos entusiasmados y gozosos de poder congregarnos, aunque sea virtualmente, y adorar a nuestro Dios. Por lo tanto, unámonos en un mismo sentir en este día de adoración a nuestro Señor. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos todos los que están invitados, todos los que están con nosotros, bienvenidos también hermanos de otras iglesias que se conectan con nosotros en este día, de manera particular a los hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana en Baní. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por tu gracia abundante, tu cuidado, tu provisión, todo lo que tú has manifestado de bondad para con nosotros durante todos estos días, Señor. Gracias, oh Padre, por preservarnos, por cuidarnos. Y gracias, oh Señor, también que ahora podemos una vez más adorar tu nombre. Te ruego, Señor, que tú nos concedas esta gracia de estar en un mismo sentir, aunque estamos distanciados, pero estar en un mismo sentir todos nosotros para adorar tu nombre, para alegrarnos en ti y disfrutar de tu palabra, lo que tienes para decirnos, mientras también alegremente nosotros y conscientemente nosotros estamos cantando a ti, Señor, estas canciones que se han preparado para nosotros adorarte. Yo te pido, Padre, que tú hagas tu presencia en nosotros y tú avives nuestro corazón, que tú muevas nuestra voluntad para entregarnos cada vez más a ti, Señor, para vivir de manera santa cada vez más para ti. Esto te lo pedimos, por favor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, estemos orando por aquellos que han estado enfermos. Recuerden a la mamá de Jacqueline, doña Felicia. Recuerden a la mamá de Katy, doña Neris. Recuerden a la mamá de Nelly, doña Aida. Recuerden también a Xiomara, que está luchando con su enfermedad fuertemente. La hermana Eva, la hija de Ingrid Zapata, ha estado teniendo síntomas del virus. Pedimos que estemos orando por ella también. Y recordemos orar también por aquellos que están con dificultades con sus trabajos, con sus ingresos, con sus negocios. Estemos constantemente intercediendo por todos ellos y animémonos, hermanos, para estar llamándonos los unos a los otros. Ya nosotros hicimos llegar a todos ustedes el protocolo de congregarnos a partir del día 14 de este mes de junio entrante y rogamos que estén atentos. Nosotros ahora vamos a dividir los grupos considerando a cada uno para ver si vamos a congregarnos, cuál grupo se congrega a las 9, cuál grupo se congrega a las 11. Y es muy importante. Este protocolo lo vamos a imprimir para que cada uno lo tenga en su mano. Y pueden compartirlo con quien ustedes deseen. Hemos aprendido de otros y damos gracias al Señor por eso. Gracias por todas las sugerencias que nos han dado, que muchas de ellas las estaremos poniendo en práctica. Así que vamos ahora a cantar a nuestro Dios, vamos a adorarle y concentrémonos, hermanos, en este tiempo. Y les ruego, hermanos, que pongan a su celular de lado, excepto naturalmente que ustedes estén conectados a través de él. Pero el estar mirando Instagram y estar mirando Facebook y no sé cuántos, distraerse con esas cosas, no es el momento. El momento es de concentrarnos en el Señor. Ahora, naturalmente, si usted quiere, escucha algo de la prédica y quiere rápidamente enviarle un mensajito a alguien con relación a eso, hágalo, pero no se distraiga, no se detenga ahí para que no se pierda nada de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Cantemos al Señor.
Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo. Bien, hermanos, qué bueno es estar cantando a nuestro Dios, como siempre. Es maravilloso cantarle a Él, es maravilloso adorarle a través de las canciones y mi familia y yo lo disfrutamos muchísimo siempre. Vamos ahora a doblegarnos delante del Señor para orar a Él. De nuevo, le damos la bienvenida a todos los que están conectados, a los que se han conectado recientemente, para nosotros juntos adorar. Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga a todos y el Señor nos hable a todos. Oremos pues. Bendito Padre, gracias por visitarnos en todo este tiempo, gracias por el tiempo que nosotros tenemos, que hemos podido estar aislados y gracias Señor por poder utilizar este tiempo para leer, para meditar, para llamarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros, para aprovechar más de tu palabra, Señor, de la comunión. Rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a seguir compenetrándonos más y más con nuestras propias familias y también con la familia de la fe. Gracias, Señor, por todo esto. Queremos rogarte, oh Dios, que para el momento que nosotros podamos volver a congregarnos presencialmente, te pido, Señor, que tú coloques en nosotros un gozo inagotable entre nosotros, de poder, aunque no vamos a poder abrazarnos necesariamente, sí poder vernos la cara físicamente y estar aquí presencialmente, asistiendo al culto una vez más, es de gozo. Te pido que este gozo sea inagotable, que permanezca en el tiempo y una vez nosotros sí podamos pues abrazarnos, aumenta ese gozo para ese momento, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a estar preparados siempre para recibir tu mensaje y para vivir los mensajes que tú nos traes. Gracias, oh buen Dios, por eso. Mira, oh Señor, todos aquellos que están pasando por dificultades de salud, mira aquellos que han perdido a seres queridos, ya sea por este virus o por cualquier otra situación. Mira a las familias que hemos tenido, que tenemos en el colegio, que han perdido a seres queridos, unos niños que han perdido a su mamá, y a tíos, a abuelos. Pedimos, oh Padre, que tu gracia, tu misericordia, tu consuelo les sostengas, que tu fuerza, tu fortaleza sea con ellos, que tu palabras, que tu Santo Espíritu recuerde tu palabra, recuérdeles pasajes de tu palabra que les animen, les fortalezcan, oh Señor, en este tiempo tan difícil. Pedimos a aquellos que están teniendo diferentes situaciones, oh Dios, con sus ingresos, con sus negocios, con sus empresas, con su día a día. Rogamos, oh Padre, que tú ahora ya comiences a traer a ellos clientes buenos, clientes que puedan colaborar para el sostenimiento de estas familias y también la prosperidad de estos negocios. Pedimos esto, por favor, Señor. Queremos también, oh Dios, una vez más, rogarte por doña Felicia Severino, la mamá de Jacqueline. Quiero rogarte, Señor, por su salud, ¿sí?
para que ella pueda, la cirugía, donde se hizo la cirugía, pueda sanar por completo. Rogamos también por la estabilidad de su organismo y rogamos también por su salud espiritual. Rogamos, oh Padre, que tú le ayudes a concentrar su mirada, su atención en tu persona, anhelar cada día mayor intimidad contigo, oh Señor Dios del cielo. Pedimos esto, Padre, que la sostengas a doña Felicia, pero también a Jacqueline y al resto de la familia. Gracias, oh Padre, porque proveíste adecuadamente para el gasto de esta cirugía que fue tan alto. Gracias, oh buen Dios, por mostrar tu bondad en todo esto. Dale, por favor, a doña Felicia ánimo y esperanza. Mira, oh Padre, por Judith y Abraham, ruego, oh Dios, que tú les sostengas en este tiempo con las complicaciones en este nuevo embarazo. Señor, la verdad es que a menudo no sabemos exactamente qué tú deseas, qué tú quieres, qué tú esperas de nosotros cuando nos colocas en estas circunstancias de prueba. Muchas veces no sabemos, Señor, no sabemos en el momento porque nosotros no podemos ver más allá que el momento. No podemos ver qué otras cosas tú tienes preparadas para nosotros más allá de estos momentos. Y eso es parte de nuestro gran problema. Pero quiero rogarte, oh Dios, que a Abraham y a Judith, que tú les sostengas, Señor, en este tiempo. Asimismo también Miguel Ángel y Raidires y también Manuel y la hermana Terry. Te pedimos, oh Dios, que tú tengas cuidado de todos ellos y los sostengas. Y queremos rogarte de manera directa, Señor, que este embarazo tú sí lo preserves y que este bebé pueda crecer dentro del vientre de Judith para ser después, al Judith dar a luz, ser un bebé de gran bendición para las familias y para todos nosotros, Señor. Rogamos esto, por favor, Señor, confiando en tu bondad, sabiendo que tú sabes exactamente lo que estás haciendo y tú no desperdicias acciones sin sentido, sino que todo tiene sentido y todo es para bien. También rogamos por doña Neris, la mamá de Katy, que también tú la sigas sosteniendo, Señor, en su recuperación. Mira, oh Padre, por Xiomara Daniels, también en este tiempo tan difícil para ella y el resto de la familia, te quiero pedir, oh Señor, que tú la sostengas grandemente, que les recuerdes continuamente tu palabra y que tu Santo Espíritu la fortalezca a través de tu palabra, y también que los himnos que ella pueda cantar y recordar sean de fortaleza para ella. Escucha, Señor, nuestra oración y traslada este poder, esta fuerza, este ánimo hacia ella. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Por favor, buen Dios. Gracias, oh Señor, por ser tan bueno para con nosotros, por mostrarnos tanta gracia, tanta bendición. Quiero rogarte también por aquellos que todavía están esperando un empleo para poder sostener sus familias. Quiero pedirte, Señor, que tú abras las puertas para que puedan ellos, con todo el ánimo, con las fuerzas que tú les das, con los talentos, las habilidades, la preparación, las oportunidades que tú les has dado, pues puedan ellos sostenerse y sostener estos empleos para beneficio de todos. Quiero rogarte de manera particular también por la hermana Marisol Pérez. Quiero pedirte, Padre, que tú le des fuerza, que tú le muestres tu voluntad, que tú a los niños, Señor, les des tranquilidad, les des concentración en los estudios, que tú toda la ayuda que ella pueda tener, Señor, tú se la proveas y que le ayudes a llevar a cabo su trabajo de manera exacta, precisa y que pueda, Señor, desempeñarlo correctamente, hábilmente,
dentro del tiempo correcto también. Ayúdale a no estar cargada y también le quiero pedir que les des la habilidad de tener resultados rápidos, Señor, para poder ella descansar adecuadamente. Sosténle, Señor, en su enfermedad y también provee para todas sus necesidades y de sus niños. En Cristo Jesús rogamos y pedimos y te damos gracias en todo esto y por todo esto. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, a cantar a nuestro Señor. Día a día tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey, hasta que vuelvas con fe cantaré. Día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré,
Bien, hermanos, ha llegado el momento en el que nosotros podemos ahora adorar a nuestro Señor por medio de los diezmos y ofrendas. Así que vamos en este momento a orar para dirigirnos al Señor y adorarle por medio de aquello que Él nos ha provisto. Vamos a orar. Padre eterno, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, porque día tras día nosotros podemos dar testimonio de tu cuidado, de tu provisión para con nosotros como hijos tuyos. Y por tanto, Señor, es para nosotros un gozo, es un privilegio el poder dar de aquello que tú nos has provisto, Señor. Y que al final realmente todo lo que nosotros tenemos te pertenece a ti. Por tanto, Señor, nuestra oración es que en este día nosotros podamos ser fieles administradores de lo que tú nos das y que por medio de nuestras decisiones, por medio de nuestra ofrenda, por medio de nuestros diezmos, nosotros estemos mostrando confianza en ti. Eres tú, Señor, quien nos bendices. Eres tú, Señor, quien nos provees. Y por tanto, Señor, con gozo, con alegría, con confianza, nosotros podemos ahora adorarte a ti por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Sé exaltado, Señor, en esto. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Vamos a cantar un himno más antes de pasar al tiempo de la predicación. Muy sediento y vacío, bebe del agua de vida. Afligido y cargado, haz en el agua de
Buenos días, hermanos. Gracias damos al Señor por la oportunidad que ahora nos da de poder abrir su palabra y escuchar de Él lo que Él tiene que decirnos, su mensaje. Y antes de iniciar con la lectura en esta mañana, quisiera aprovechar para felicitar a todas las madres que están viendo, que están escuchando este mensaje, ya que en el día de hoy se está celebrando el Día de las Madres. Así que el Señor les bendiga en esta mañana y espero que este mensaje pueda ser de bendición para ustedes. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias al libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. En lo que va de año, nosotros hemos estado leyendo unos con otros en la escuela dominical las epístolas pastorales. Y desde un inicio hemos identificado el propósito del apóstol Pablo al escribir estas cartas en llamar a Timoteo, en llamar a Tito, en llamar a todos los creyentes a perseverar en la sana doctrina y promover una vida de santidad. Y en esta mañana yo quiero que nosotros podamos apreciar, partiendo de este texto de Tito capítulo 2, la importancia de este énfasis que nosotros podemos ver aquí en esta carta. Así que por favor acompáñenme en este momento a leer Tito capítulo 2 y vamos a leer los 15 versículos de este texto. Dice allí la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos porque tú nos has dejado tu santa y bendita palabra, que es luz a nuestros caminos. Gracias, Señor, damos por la oportunidad que tenemos ahora de abrir tu palabra y de meditar en ella. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones, trayendo entendimiento, pero también trayendo convicción de pecado en nuestras vidas. También, Señor, trayendo aliento a nuestras almas, sabiendo de que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, rogamos que tú exaltes tu palabra, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean exaltados en esta mañana. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La importancia que le hablaba hace un momento, que nosotros encontramos en estas epístolas pastorales acerca del énfasis de perseverar en la sana doctrina, de promover
una conducta, una vida de santidad, nosotros podemos verlo aquí en este texto de manera muy marcada. Ya que si usted va conmigo al capítulo 1, no vamos a leerlo, pero usted puede ver allí rápidamente cómo en el capítulo 1 el apóstol Pablo advierte a Tito de que habían personas que profesaban conocer a Dios, pero por medio de su enseñanza estaban realmente trastornando hogares y familias enteras. En este capítulo nosotros podemos ver cómo se evidencia el peligro de apartarse de la verdad, el peligro de apartarse de la sana doctrina y cómo esto entonces resulta en conductas que son abominables, en conductas que manifiestan un espíritu rebelde. Así que el cuadro que se presenta en el capítulo 1 es de personas que profesan conocer a Dios, pero que realmente al no perseverar en la verdad, su conducta niega lo que ellos están profesando con su boca. En otras palabras, está hablando de personas que aparentemente son religiosas o hasta cristianas, pero su falta de buenas obras negaba la eficacia de su profesión. Y por lo tanto, dice el mismo texto, que ellos eran réprobos. Se cuenta la historia, y esto en internet, usted puede buscarlo, la historia de Mahatma Gandhi, este pensador y filósofo y estadista de la India. Se dice que él era un gran conocedor de las enseñanzas del Señor Jesucristo, gran conocedor del Evangelio. Sin embargo, él no confiaba en los seguidores modernos, o por lo menos contemporáneos a él, del Señor Jesucristo. Entre las frases que se le atribuyen a Mahatma Gandhi, está la siguiente: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Otra famosa dice, yo sería cristiano si no fuera por los mismos cristianos. Y a lo que Gandhi se está refiriendo es que la conducta de aquellos que se decían ser cristianos, que vivían a su alrededor, realmente estaba trayendo vergüenza, o hasta en palabras del texto que acabamos de leer, estaba trayendo blasfemia a la palabra de Dios, a la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Esto que experimentó Gandhi es muy parecido a lo que el apóstol Pablo está advirtiendo a Tito. Los creyentes no pueden profesar con su boca una cosa, pero que su práctica diaria, su conducta, sus obras digan otra cosa. Así que el capítulo 2 nos advierte que la conducta del creyente puede traer vergüenza a la palabra de Dios, puede avergonzar la sana doctrina o puede adornar la doctrina de Dios. La conducta del creyente puede hacer que los inconversos se alejen del Evangelio de Cristo, o puede atraer a los inconversos a la sana doctrina, al Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Y en la mañana de hoy yo quiero que tú reflexiones en tu vida, en tu práctica, en tu caminar día tras día y te preguntes, ¿está mi vida trayendo vergüenza al Evangelio? ¿O está mi vida de santidad adornando la sana doctrina? ¿Qué dicen mis obras acerca de aquel a quien yo llamo mi Salvador? ¿Está mi gozo, mi esperanza en Cristo haciendo que otras personas deseen el Evangelio de Cristo? ¿O está mi egoísmo, mi ira, mi falta de contentamiento, mis palabras hirientes alejando a aquellos que están alrededor de mí, alejando a esas personas del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de que la sana doctrina me va a llevar a mí a una vida de santidad que adorne el Evangelio de Cristo? Esa pregunta es la que yo espero que en la mañana de hoy nosotros podamos responder en este texto. Porque, hermanos, así como hemos visto en 1, 2 Timoteo y aquí en esta carta a Tito, se ve de manera muy clara este énfasis, esta relación que hay entre la sana doctrina y una vida de santidad y la importancia que eso tiene para nosotros como creyentes, para el Evangelio de Cristo, para la sana doctrina. ¿De qué está diciendo mi vida? ¿Cómo mis obras
cómo mi conducta pueden estar atrayendo a los inconversos hacia Cristo o pueden estar haciendo que la gente se aleje de mi Salvador por cómo yo estoy viviendo. Y lo primero que yo quiero que veamos en la mañana de hoy es la relevancia de la sana doctrina para que tu vida sea una vida que adorne el Evangelio de Cristo. Noten la advertencia que el apóstol Pablo le está dando. En el capítulo 1 le dice, miren, no sean como estas personas, cuídate de estas personas que con su boca profesan una cosa, pero su conducta manifiesta otra. Por lo tanto, ¿qué debes hacer tú? Y por eso es interesante que el versículo 1 del capítulo 2, el texto que acabamos de leer, empieza con esta palabra, pero tú, y está haciendo una conexión o está presentando la forma de contraste, pero tú debes conducirte de esta manera a diferencia de lo que acabamos de hablar en el capítulo 1. Y a eso es que el Señor nos está llamando. Y en este versículo podemos entonces ver la relevancia de la sana doctrina para que nuestra vida adorne el Evangelio de Cristo. En contraste a cómo vivían aquellos que con su boca profesaban conocer a Dios, pero su conducta manifestaba otra cosa, ¿a qué llama el apóstol Pablo? A Tito y a todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros hoy día. Dice el versículo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ante el peligro de ser como aquellos que con su boca profesan una cosa, pero sus acciones, sus obras muestran otra, el Señor nos está diciendo aquí en su palabra que nosotros debemos perseverar, que nosotros debemos seguir hablando la sana doctrina. Y ciertamente, hermanos, es un peligro pensar que si el problema que el apóstol Pablo está identificando son las malas obras de aquellas personas que profesaban ser creyentes o que profesaban conocer a Dios, si lo que él está identificando es que sus malas obras no van de acuerdo con su profesión, podría ser entonces un peligro para nosotros decir, bueno, si el problema son las obras, vamos a enfocarnos en las obras. Vamos nosotros a cambiar las obras. Pero hermanos y amigos, algo que es claro en la palabra de Dios es el hecho de que necesitamos de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Primero escuchamos, primero hacemos caso a la palabra de Dios para que entonces nuestra vida pueda llevar honra y gloria a Dios. Por esto el apóstol Pablo insiste, habla la sana doctrina. El capítulo 2 empieza con este llamado de que hable la sana doctrina. El capítulo 2 termina en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Así que, en otras palabras, hermanos, la sana doctrina es relevante para que nosotros podamos tener una vida que glorifique el nombre de Dios. Si pretendemos cambiar nuestras vidas, nuestras malas obras, aparte del Evangelio de Cristo, no hay forma realmente que nosotros podamos llamar la atención al Evangelio. Porque si es por mi fuerza de voluntad, entonces, ¿qué tiene que ver el Evangelio? ¿Cómo mi vida va a adornar al Evangelio? No, yo estoy llamando atención a mis pasos, a lo que yo estoy haciendo para poder cambiar. Pero la palabra de Dios nos dice, empieza el capítulo 1 y termina el capítulo 2. Ambos, el primer versículo y el último versículo, están enfatizando, habla la sana doctrina. Persevera en la sana doctrina. Es por la palabra de Dios, es por el poder de la palabra de Dios que nuestras vidas serán transformadas. La palabra es lo que va a revelar lo que está mal en nuestras vidas. Es lo que va a revelar el pecado que hay en nuestro corazón. Y nos va a mostrar no solamente el pecado que está distorsionando ese buen diseño de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, sino que también la palabra de Dios me va a apuntar al Evangelio de Cristo, en quien está mi esperanza. Así que te hago la pregunta en esta mañana. ¿En qué estás confiando para que tu vida cambie y traiga gloria a Dios? ¿En qué estás confiando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué filosofía de vida, qué enseñanza estás escuchando, te estás exponiendo para que tu vida adorne la doctrina de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Así que, hermanos,
para esta tarea de que nuestra vida adorne el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, la sana doctrina, es sumamente relevante. Pero en segundo lugar, además de ver la relevancia de la sana doctrina, vamos a ver el llamado de la sana doctrina para que tu vida adorne el Evangelio. Note cómo nosotros encontramos entre el versículo 2 hasta el versículo 10 un listado de distintas personas que deberían estar escuchando, siguiendo la sana doctrina y cómo ellos deberían conducirse en contraste con lo que tenemos en el capítulo 1. Pero me llama mucho la atención que en cada una de estas personas, lo primero que está diciendo el apóstol Pablo a Tito, cuando le predique la sana doctrina, cuando le estés hablando la sana doctrina, ¿para qué? ¿Cuál es el llamado? Mire conmigo el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, etcétera, etcétera. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, etcétera, etcétera. En el versículo 5, las mujeres que sean prudentes. En el versículo 6, a los jóvenes a que sean. En el versículo 9, de manera negativa, aquí está diciendo a los siervos que no sean. ¿Y por qué estoy repitiendo una y otra vez esto de que los ancianos deben ser, de que las ancianas sean, de que las mujeres casadas sean, de que los jóvenes sean? Es porque el llamado de la sana doctrina debe impactar mi persona, debe impactar lo que yo soy. La sana doctrina, la palabra de Dios, no se supone que simplemente yo la voy a escuchar y se va a quedar en mi cabeza, en mi intelecto. No. La palabra de Dios, esta sana doctrina en la que debemos perseverar, debe impactar todo nuestro ser, debe impactar la forma en que yo soy, la forma en que yo hago las cosas. La palabra de Dios no está solo para que yo la afirme o para que yo hable de ella, sino que la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos, la escuchamos, la leemos con el propósito de practicarla. Es con el propósito de que nuestras vidas sean transformadas conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17 nos presenta a nosotros el propósito por qué estamos en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿va a permanecer viviendo de la misma manera? ¿Va a ser lo mismo? No, va a ser distinto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, el llamado de la sana doctrina no es simplemente para que yo escuche la palabra de Dios, la acumule en mi cabeza y mi cabeza se llene de información teológica. No, es bueno que nosotros leamos, es bueno que conozcamos la palabra de Dios, pero el llamado de la sana doctrina no es simplemente un llamado intelectual. No, esa palabra de Dios debe bajar de nuestra cabeza a nuestro corazón y debe informarnos, debe dirigirnos en todo lo que nosotros hacemos. Les decía que del versículo 2 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo menciona un grupo de personas, ancianos, ancianas, madres, jóvenes, siervos, y lo está presentando ahí como un ejemplo de lo que debería verse una vida que sigue el evangelio del Señor Jesucristo. Una vida de personas que profesan conocer a Dios, pero que de hecho en sus obras también están evidenciando la realidad de que están siguiendo la sana doctrina, de que están perseverando en la sana doctrina. De cada uno de ellos dice que la sana doctrina va a tener implicaciones en cómo ellos viven día tras día. En otras palabras, el llamado de la palabra de Dios, el llamado de la sana doctrina, no es simplemente para que yo venga a la iglesia o escuche los domingos, vaya a la iglesia los domingos o los domingos escuche la prédica, vea una prédica y ya cumplí con mi religión, cumplí con mi profesión.
No, la sana doctrina debe tener implicaciones en mi vida domingo, lunes, martes, miércoles y todos los días de mi vida. Va a afectar la manera en que yo soy. Te pregunto en esta mañana, ¿está la palabra de Dios afectando cómo tú eres? ¿Hay evidencias en tu vida de que estás convirtiéndote, de que estás siendo transformado a una nueva criatura en semejanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Puedes tú escuchar la palabra o leerla sin que tu vida sea afectada? O quizás una mejor manera de hacer esa pregunta es, ¿qué evidencias hay en tu vida de que en tu persona, en tu ser, tú estás cambiando por causa del Evangelio de Cristo? ¿Eres prudente en tus acciones? ¿Tienes cuidado con tu forma de hablar? ¿Cómo le estás hablando a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus jefes o a tus empleados, a tus padres, a tus hermanos? Esas son, hermanos y amigos, las cosas prácticas a las que el apóstol Pablo se está refiriendo. Porque, les repito, la sana doctrina, la palabra de Dios, no es simplemente un asunto de teoría teológica. No, la sana doctrina va a impactar, debe impactar mi práctica de vida día tras día. Yo puedo profesar ser cristiano. Yo podría incluso hablar mucho de la Biblia, pero si mis acciones y decisiones demuestran lo contrario, entonces, ¿qué soy realmente? La sana doctrina va a afectar, va a impactar lo que yo soy. Y te pregunto una vez más, ¿estás tú permitiendo que tu vida, semana tras semana, día tras día, al exponerte a la palabra de Dios, estás tú permitiendo, estás tú procurando que tu vida sea modificada, sea cambiada, sea redirigida por la palabra de Dios? ¿O estás tú simplemente viviendo tu vida de lunes a sábado o de lunes a domingo como si nada cambiara? La sana doctrina tiene un llamado, nos hace un llamado que va a impactar nuestro ser. Así que en la medida que nosotros escuchamos este llamado a que seamos, nosotros vamos a poder vivir una vida que adorne el Evangelio de Cristo. Pero en tercer lugar, la sana doctrina, vemos aquí en este texto, nos presenta el estándar para que tú vivas una vida que pueda adornar el Evangelio de Cristo. En este texto, de versículos 2 al 10, con todos estos personajes que el apóstol Pablo menciona, él presenta una serie de cualidades que deberían caracterizar a una persona que profesa conocer a Dios para que su vida adorne el Evangelio. Recuerden que la palabra de Dios nos está llamando, hermanos, a que nuestra vida, que yo profeso conocer a Dios, que yo profeso conocer la sana doctrina, no es simplemente para que se quede aquí en mi cabeza, sino para que en mi conducta día tras día yo pueda vivir de forma tal que glorifique a Dios. Y este texto nos presenta a nosotros una serie de cualidades que deberían caracterizar nuestras vidas. Y obviamente, esta lista que encontramos aquí no es exhaustiva, pero sí nos presenta una idea de cómo en la práctica se debería ver esto. Y ya les mencioné hace un momento cuando leíamos que este texto habla de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres jóvenes, de los siervos. Pero en esta mañana yo quisiera enfocarme de manera particular para hacer este ejercicio. Podríamos ver cada uno de estos personajes, pero al ser el Día de las Madres, yo quisiera enfocarme en las madres. Y cómo el Señor presenta aquí que debería ser la vida, la conducta, las obras de una madre que profesa conocer a Dios. De una madre que ha decidido perseverar en la sana doctrina. Y entonces yo quiero que en este momento podamos ver el estándar de la sana doctrina
para que tu vida adorne el Evangelio, tomando como referencia aquí el ejemplo de la madre. En primer lugar, nosotros podemos apreciar allí en el versículo 4, desde el versículo 3, las ancianas, una de las cualidades de ellas es que deberían ser maestras del bien y que deberían enseñar, le dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así que cuando estamos hablando de estas madres jóvenes, una de las primeras cualidades que presenta el texto aquí, que espera el Señor, si verdaderamente esta es una mujer que no solamente profesa con su boca conocer a Dios, sino que su vida está dando evidencia, ¿cómo se va a ver esto en la práctica, en el día a día? Bueno, en el día a día, la primera cualidad que vemos aquí es que estas mujeres van a amar a sus maridos y a sus hijos. Son amantes de sus maridos, amantes de sus hijos. En otras palabras, es que van a estar mostrando afecto y cariño para con estas personas. Y uno diría, óyeme, pero claro que sí. Claro que una esposa se supone que ame a su esposo. Claro que una mamá se supone que ama a sus hijos. Eso es lo normal. Pero realmente es lo normal. Realmente es lo que está ocurriendo día tras día. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez en contra del peligro que todos nosotros enfrentamos, no solamente las mujeres, no solamente las madres o esposas, y es el peligro del egoísmo. Desde pequeño todos nacemos, todos venimos con este gran enemigo, con este pecado del egoísmo, donde para mí yo soy la persona más importante y todo a mi alrededor debe girar alrededor de mis decisiones, de mis preferencias. Y créame que esto va a afectar a las mujeres, esto va a afectar incluso a las madres, estos seres tan maravillosos con los que Dios nos ha bendecido. Pero el Señor nos está diciendo aquí que las madres, que estas mujeres jóvenes, en vez de ser egoístas, en vez de estar pensando en sí mismas, ellas deben mostrar amor para con sus maridos, deben estar dispuestas a mostrar amor para con sus hijos día tras día. Y de esa manera van a estar adornando la doctrina de Dios. Pero también vemos que en el versículo 5, de manera clara nos dice que estas mujeres deben ser, y ahí está el énfasis de este llamado de la sana doctrina a que va a impactar lo que nosotros somos. ¿Cómo debe ser una madre? ¿Cómo dice allí que debe ser prudente? Así que una cualidad que debe existir en la vida de las madres, y una vez más lo estamos tomando como ejemplo, en la vida de cada uno de nosotros es interesante que de cada uno de los personajes que se presenta aquí, la característica que más frecuentemente encontramos es la prudencia. A los ancianos, a las ancianas, a las mujeres, a los jóvenes, les dice que deben ser prudentes. Y esta prudencia se refiere al dominio propio. Se refiere a la capacidad de una persona de poder manifestar el hecho de que son sensibles y que están actuando de manera sensata según la situación en la que se encuentren. Todos nosotros hemos experimentado lo que es vivir en un hogar y posiblemente en estos tiempos de cuarentena hemos podido forzosamente o hemos tenido forzosamente a tener que pasar más tiempo juntos. Y eso es una bendición del Señor. Pero a veces como que, óyeme, qué problema, que tengo que estar viendo a mi esposa todo el tiempo, que tengo que estar viendo a mi esposo todo el tiempo, que tengo que estar con mis hijos moviéndose de un lado para otro. Y dependiendo de la situación, en cualquier momento uno podría perder el control y explotar o retraerse y ausentarse. Y el Señor está diciendo aquí que una madre que vive de forma tal que lleva honra y gloria, que adorna el Evangelio de Cristo, una madre así es una madre prudente, que tiene sabiduría, que tiene dominio propio, que sabe cómo actuar dependiendo de la situación, que sabe cómo responderle a su esposo, que sabe cómo dirigir a sus hijos, que sabe cómo corregir en el momento indicado.
Y eso es lo que el Señor espera de las madres. Pero también vemos aquí que estas mujeres jóvenes, no solamente las madres, pero mujeres jóvenes, dice aquí a ser prudentes, a ser castas. Y esa palabra casta tiene que ver con pureza. Así que otra característica que está buscando el Señor es esto de la pureza. Y es una palabra que está relacionada con la santidad, o en otras palabras, el procurar vivir una vida que agrade a Dios, que se conforme a la palabra de Dios, a la gloria de Dios. Es interesante que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, utiliza esta misma palabra y nos presenta un ejemplo de cómo las esposas pueden atraer a sus maridos inconversos, pueden atraerlos al evangelio precisamente por medio de su conducta. Oiga lo que dice este versículo. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando cómo debe ser esta conducta, cómo debe ser su obra, cómo debe ser su día a día, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí está presentando dos cualidades y vamos a ver en un momento la otra de la sumisión al marido, pero quiero llamar la atención aquí a este tema de la pureza. Y cómo por medio de la pureza, cómo por medio de estar buscando agradar a Dios, una esposa, dice este texto, sin siquiera tener que hablar, puede atraer a su esposo al evangelio de Cristo. Hermanas, amigas que quizás están escuchando en esta mañana, ¿cuántas veces ustedes han tratado de, por medio de sus palabras, por medio de tratar de imponer su opinión, cuántas veces ustedes, en vez de alejar a sus maridos hacia el Señor, en vez de atraerlos más bien, lo que han hecho es alejarlos? Y el Señor aquí nos está diciendo, mira, sin tú tener que hablar, por tu conducta, por cómo tú te estás conduciendo de manera pura, buscando agradar al Señor, eso va a ser más poderoso que tus propias palabras y argumentos. Tú quieres disfrutar de tu relación con tu marido, de tu relación con tus hijos. Bueno, una de las cosas que el Señor te está llamando aquí es a buscar ser pura, a buscar la santidad, agradar a Dios, someterte a la voluntad de Dios. Pero seguimos leyendo aquí otras cualidades que el texto nos presenta. Versículo 5, a ser prudentes, castas. La siguiente característica es cuidadosas de su casa. Y literalmente lo que esa palabra cuidadosa de su casa en el original está hablando es que sean hogareñas, que cuiden y estén atentas a las cosas del hogar. Nosotros vivimos hoy día en una sociedad donde estamos siempre en un ajetreo y salir para acá y el tránsito para allá y hacer esta diligencia y ver aquello, ir a la tienda o perderse en las series en internet, en YouTube, en Netflix. Pero el Señor está llamando aquí a que sean hogareñas. En otras palabras, que procuren estar atentas a las cosas del hogar. Ese es el estándar que el Señor está buscando. ¿Para qué? Para que esa sana doctrina de la que nosotros hablamos se va a traducir en que de una manera u otra el Señor espera, este Señor que me salvó a mí, espera que yo esté enfocada en las cosas de mi hogar, que esté atenta a las cosas de mi hogar. Bueno, si eso es lo que Él espera para mí, pues yo lo voy a hacer. Pero también habla de la característica de la bondad. Y en este sentido, ¿verdad? Dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que sean buenas. Y probablemente en esta semana muchos niños en el colegio o en sus casas han estado escribiendo cartas y poemas a sus madres, inspirándose en lo buena que son ellas, cuidándoles cuando se enferman, ayudándoles en su tarea, que si preparándole la comida, que si dándole una merienda. Y es precisamente este sentido general de bondad que debe caracterizar a las mujeres jóvenes.
a las esposas, pero de manera particular aquí enfocándonos en las madres. Y una vez más, ¿qué se pone en medio de nosotros expresar esa bondad a los demás? Bueno, nuestro pecado del orgullo, nuestro pecado del egoísmo, que dice yo soy primero. En vez de yo mostrar bondad a los demás, que muestren bondad para conmigo. Así que lo que estamos haciendo ahora es viendo el estándar, viendo el cuadro que el Señor espera de las madres, de estas mujeres. Y ahora vemos en el versículo 6 también, en el versículo 5, la siguiente característica dice sujetas a sus maridos. Y aquí está hablando juntamente con ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, donde allí también el apóstol Pedro exhorta a las mujeres, que es la voluntad de Dios, que se sometan a sus maridos. Lo vemos en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo aquí lo vuelve a recordar. Y en otras palabras, el Señor espera que si mi conducta, o más bien la conducta de una madre, de una esposa, va a reflejar la gloria de Dios, va a estar a la par de su profesión, de la profesión de decir conocer a Dios y seguir a Dios, eso se va a evidenciar en la sumisión a sus maridos, en que están dispuestas a abrazar el rol que Dios les ha dado, considerando a su marido como cabeza del hogar. Y esto no es para nada minimizar a la mujer, no, para nada. Este es el rol que Dios le ha dado para que puedan ser uno, para que puedan vivir y convivir de una manera como Dios así lo ha establecido. Y quiero llamar su atención a lo siguiente, porque al final de este versículo 5, justo después que da esta característica de sumisión, note la advertencia que da. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oiga lo que está diciendo, es serio. En otras palabras, el apóstol Pablo está advirtiendo a Tito que le enseñe a la congregación, que le enseñe a las mujeres que la sana doctrina, al hablar la sana doctrina, eso debe llevarlas a ellas a abrazar el rol que Dios les ha dado a ellas, de someterse a sus maridos, porque eso lleva honra y gloria a Dios. Pero si no lo hace, esta conducta, esta obra, nos dice aquí, nos da la advertencia de que la palabra de Dios podría ser blasfemada. Ustedes ven entonces de que no es solo Mahatma Gandhi que podría quejarse de la conducta de los cristianos ingleses que él conocía de su tiempo. No. Es que este principio de que nuestra conducta de santidad, nuestra conducta de vivir de una forma que agrade al Señor, va a impactar o va a atraer a las personas a Cristo o los puede alejar, o va a adornar la doctrina o puede avergonzar la doctrina. Y esto, si bien es cierto que se aplica de manera directa aquí, o el apóstol Pablo lo está atando aquí con las mujeres, pero yo creo que podríamos decir por el contexto completo que los ancianos, las ancianas, las mujeres, los jóvenes, los siervos, todos los cristianos que de una manera u otra estén profesando conocer a Dios, pero que no están viviendo una vida práctica que respalde esa profesión, están corriendo el peligro de que su vida sea de blasfemia a la palabra de Dios. Y te pregunto en esta mañana, ¿está tu vida práctica conforme al estándar que Dios nos está presentando? ¿O están tus acciones, tus obras blasfemando la palabra de Dios? Hermanos, en vez de que la palabra de Dios sea blasfemada, la meta de nuestra conducta debería ser que adornemos la doctrina de Dios. Porque adornar la doctrina, como menciona al final del versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Esa debe ser la meta de nuestra conducta, adornar, hacer más atractiva, como quien dice decorar, que llame la atención, que otros
al ver cómo estamos viviendo, digan, oye, pero ¿y qué es lo que tiene esa persona? ¿Por qué es que él responde así? ¿Por qué es que puede actuar con gozo? ¿Por qué es que puede estar contento en medio de las pruebas? ¿Por qué es que puede tratar a su esposo de esta manera? ¿Por qué es que puede ser tan paciente con sus hijos? Que eso llame la atención para que las personas sean atraídas al evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo se compara este estándar que la sana doctrina nos presenta con tu vida? ¿Cómo estás actuando tú día tras día como madre o como padre, como hijo, como jefe, como empleado? ¿Está tu vida adornando el evangelio de Cristo o está tu vida, la advertencia que nos da aquí el versículo 6, siendo de blasfemia a la palabra de Dios? Y quizás al presentarte este estándar de una vida de santidad, de prudencia, de amor, de dominio propio, de bondad, al yo presentar este estándar que estamos viendo en estos versículos, usted diría, óyeme, pero pastor, me la está poniendo más difícil. Porque yo necesito a que el Señor Jesucristo me salve, yo necesito esperanza. Bueno, y precisamente para allá es que voy. Porque este estándar de santidad, esta vida que va a adornar la sana doctrina, tú y yo no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y gracias a Dios que el texto no termina ahí. Nosotros tenemos todavía los versículos del 11 al 15, donde nosotros entonces, en cuarto lugar, y ya para terminar, encontramos la esperanza de la sana doctrina para que tu vida adorne el evangelio. Ciertamente, versículos del 2 al 10, en contraste con el capítulo 1, elevan el estándar. Quizás nosotros podríamos parecernos más a las descripciones que encontramos en el capítulo 1, de personas egoístas, de personas que están pensando solamente en su propio bien, de personas que están buscando ganancias deshonestas, de personas que solo están buscando lo que a ellos les conviene y no tienen en cuenta agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. Y cuando lo contrastamos eso con lo que acabamos de ver, el estándar de la vida que requiere la sana doctrina, nosotros decimos, óyeme, pero me la puso difícil. Bueno, qué bueno que nosotros encontramos también la esperanza de la sana doctrina. Porque miren lo que nos dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En otras palabras, esa conexión ahí, porque la gracia de Dios nos está diciendo que lo otro es posible porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo puedo vivir una vida que agrade al Señor, yo puedo vivir una vida que adorne la sana doctrina porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La realidad es que todos nosotros necesitamos ser salvados, ser librados de la esclavitud del pecado. Es por causa del pecado que no vivimos en armonía y paz con los demás. Es por el pecado que solo pensamos en nosotros mismos, que fácilmente explotamos en ira con los demás, que tenemos malos pensamientos para con otros, que no queremos someternos a la voluntad de Dios. Eso es lo normal para nosotros, pero la gracia de Dios se ha manifestado para librarnos de esa manera de vivir. El mensaje de la sana doctrina es la manifestación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que Cristo Jesús apareció para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de esa manera incorrecta de vivir, que no solamente deshonra a Dios, sino que nos lleva a una perdición eterna. La gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos, para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Recientemente estuve hablando con una familia en la que la hija estaba siempre peleando con su madre. Y con tristeza, en una ocasión, la madre me comentó
que su hija le había dicho, mira, mami, nuestra relación nunca va a cambiar, y se fue por ahí. Ustedes pueden imaginarse la tristeza de esta mamá. Esta madre estaba sumamente preocupada. Una madre que había enseñado a su hija desde pequeña en el Evangelio la palabra de Dios. Y qué bueno, cuánto fue el gozo de esta madre cuando ella me llamó para informarme que su hija, un tiempecito después, había reconocido su rebelión, había reconocido su pecado y le había pedido perdón a su mamá. Eso es el Evangelio. El que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Esta familia estaba viviendo en discordia, estaba viviendo en explosión tras explosión, pero el Evangelio que fue sembrado en el corazón de esa joven dio su fruto. Y así como ella fue perdonada por el Señor y ella se arrepintió de su pecado, reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado y fue reconciliada con el Señor, el Evangelio también hace lo mismo con nuestras relaciones. De forma tal que podemos tener esperanza. No es que todo va a ser perfecto, pero la gracia de Dios hace la diferencia. Y sí, el estándar que el Señor nos presenta, el estándar de la sana doctrina, que debemos vivir con prudencia, que debemos vivir amando a los demás, que debemos ser personas buenas, que debemos ser personas puras. Todo esto es alto, es un estándar alto. Y nosotros mismos no podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y en eso nosotros encontramos esperanza. El versículo 12 nos dice lo siguiente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia es la que nos está enseñando cómo debemos vivir. Y es un proceso donde debemos estar poniendo atrás el viejo hombre, renovando nuestra mente con la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros para que ahora entonces vivamos de una manera que sea agradable al Señor. Es verdad que no va a haber un cambio de la noche a la mañana, pero la gracia de Dios va a estar obrando en nuestras vidas para que poco a poco seamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que la palabra de Dios que hemos leído, que hemos estudiado, que estamos hablando, va entrando a nuestra mente, pero también va a nuestro corazón, y así se va viendo en nuestras obras día tras día. La meta final es que nuestra vida, nuestra conducta adorne el Evangelio de Cristo. Nosotros estamos esperando, dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La meta que nosotros tenemos es que un día nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros o nosotros estaremos en la presencia de Él. Estamos aguardando esa esperanza bienaventurada. Y mientras aguardamos esa esperanza, dice el texto aquí, nosotros debemos estar viviendo nuestras vidas como personas que han sido redimidas, rescatadas de la iniquidad. Y que ahora nuestras vidas se va a estar manifestando estas buenas obras para alabanza y gloria de nuestro Señor. Hermano, la sana doctrina va a llevarnos a nosotros a vivir una vida de santidad. Y esto no es una opción. Esto es algo que debe ser una evidencia en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos advierte aquí en esta carta que yo no puedo ser de aquellos que profesan conocer a Dios, pero mi vida no lo manifiesta así. La sana doctrina nos va a llevar a vivir una vida que por nuestras buenas obras, en vez de estar alejando a la gente del Evangelio, nosotros vamos a decorar, vamos a adornar, vamos a atraer a las personas, no a nosotros mismos,
sino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta semana estuve hablando con una hermana que me contaba lo emocionada que ella estaba con la forma en que el Señor estaba obrando en un grupo de estudio bíblico en la que ella estaba participando. Estaba viendo cómo hermanas compartían acerca del gozo que experimentaban al ver cómo Dios estaba trabajando directamente en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias. Y esta hermana me contaba que el éxito del estudio bíblico que estaban teniendo se debía a que de manera intencional, además de perseverar en la sana doctrina, sí leer la palabra de Dios, sí estudiar las escrituras, porque no podemos cambiar sin la sana doctrina. Pero además de hacer esto, permitían, ok, vamos a dar el siguiente paso. ¿Cómo la sana doctrina, cómo la palabra de Dios me está llevando a mí a que yo viva en mi casa, a que yo me relacione con mi esposo, a cómo yo debo comportarme en mi trabajo, a cómo yo debo manejarme en la calle, cómo yo debo tratar a mis hijos? Y era glorioso, me contaba esta hermana, estaba sumamente feliz por cómo el Señor estaba trabajando en su vida, en la vida de otras hermanas, porque de manera intencional estaban poniendo por obra lo que estaban aprendiendo. A menudo, hermanos, nosotros aquí en nuestra amada Iglesia Bautista Cristiana, a nosotros, gracias al Señor, nos encanta estudiar la Biblia. Y tenemos escuela dominical y tenemos estudios bíblicos y se reúnen los hombres por un lado y se reúnen las damas por otro lado, estudiando este libro, estudiando aquel libro. Y eso es fabuloso, hermanos. Pero mucho cuidado si lo único que estamos haciendo es alimentando nuestra cabeza. Mucho cuidado si lo que estamos haciendo es llenando nuestra cabeza de información, donde profesamos conocer a Dios y hablamos mucho acerca de Dios. Pero cuando viene a la práctica, al día a día, a mi relación con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mi jefe, con mis vecinos, yo no estoy viviendo esa sana doctrina. Que la gracia de Dios nos fortalezca, nos ayude día tras día a que esa sana doctrina a la que nos estamos exponiendo se traduzca en una vida de santidad, en una vida que está llena de buenas obras que adornen el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos por este tiempo que nos has concedido de considerar tu palabra y escuchar tu mensaje. Oh Señor, rogamos en esta mañana que esto que hemos escuchado no se quede solamente en nuestra cabeza. Que hagamos caso a la advertencia que haces a Tito y que a diferencia de estos hombres que profesaban conocerte a ti, pero su conducta decía otra cosa, que nosotros, seamos ancianos o ancianas, seamos esposas o esposos, hijos, padres, jefes, empleados, donde sea que tú nos has colocado, en la situación en la que nosotros nos encontremos. Que tu palabra, Señor, nos informe cómo debemos vivir y estemos dispuestos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino a ser hacedores de tu palabra. Que nuestras vidas manifiesten que realmente somos una nueva criatura en Cristo. Que tu gracia, Señor, obre en nosotros, no solo los domingos, no, día tras día, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Oh Señor, concédenos que por nuestras buenas obras, que por nuestra conducta piadosa, muchos quieran conocer a nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Alaba a Cristo.
Bien, hermanos, llegamos de nuevo al final de este culto y estamos alegres por el reto de la palabra de Dios para con nosotros a través de nuestro pastor Yadín Rodríguez. El Señor le siga usando y el Señor siga operando en nuestras vidas. Qué bueno ha sido cantarle, orar a Él, escuchar su palabra y ahora rogamos que su Santo Espíritu nos dé la fuerza para nosotros vivir estas verdades, este reto que Él nos ha lanzado. El Señor les siga bendiciendo, su protección sea sobre todos ustedes, hermanos, y su provisión también. Alegrémonos y gocémonos. El Señor es eternamente, infinitamente bueno. Dios le bendiga.